Como siempre, dándole primero las gracias a Jorge por este espacio y por estar acá. El día de hoy vamos a hablar sobre las apelaciones y sobre todo lo que está pasando en Australia con las visas que se han estado negando. No es un secreto para nadie de que se han venido negando algunas visas para personas que ya están en Australia y que están intentando hacer una renovación de visa. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre las causas principales de negación de visa y posteriormente vamos entonces a contarles cómo es todo el proceso de apelación a la visa ante el Tribunal de Apelaciones. Entonces, lo primero es pues, contarles de que estamos por acá con Jorge. Jorge es agente migratorio. Él es agente migratorio registrado en la Mara. También estamos con el equipo de estudios de NetExperience. Las personas que en algún momento, si de pronto se les da la mala noticia de que la visa esté negada y necesitan representación ante el tribunal por parte de Jorge, acá están los datos por los cuales pueden contactarlo vía correo electrónico. También para personas que necesiten una cita migratoria, encontramos los correos de Jorge, el correo de Parceros en el Mundo, y pues la idea es que envíen un correo electrónico indicando de que son referidos por Javi Parceros para que obtengan un descuento en la cita. Y también tenemos los números telefónicos tanto de Héctor, que es asesor de la agencia, como el mío. Entonces, acá tenemos esta información. Creo que, Jorge, muchas gracias por sacar el tiempo y por contarnos el día de hoy como esta información que es tan importante para los latinos. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Definitivamente, como tú dices, estamos viendo una ola de rechazos de visas de estudiante debido a los anuncios que ya habían hecho el Departamento de Home Affairs. Definitivamente están cumpliendo lo que habían anunciado, es decir, están tratando de reducir el número de visas de estudiante, de personas con visas temporales. Entonces, se han dado una serie de medidas para disminuir este número de visitantes temporales que tiene Australia y que de alguna manera están poniendo presión en el costo de vida y en el costo de alquileres de casas, que es el tema de fondo, ¿no? El rechazo de visa de estudiante es lo más común, es lo más fácil para el gobierno rechazar. Hay un documento legislativo que recién salió no hace mucho, que creo que lo tratamos en el webinar pasado, que es una resolución ministerial 108, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de buscar en Google ese documento es fundamental porque de acuerdo a ese documento legislativo va a ser evaluado su aplicación a visa de estudiante, ¿no? Y básicamente los rechazos se basan en ese documento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos más comunes de rechazo de visa de estudiante que yo puedo leer en estas cartas de rechazo? En primer lugar, es la falta de arraigo con el país de origen, ¿no? Si la persona, por ejemplo, ha venido a Australia y está ya algún tiempo aplicando, segunda, tercera vez que aplica una visa de estudiante, cada vez que pasa el tiempo aquí en Australia, la persona deja de tener arraigo en su país. Ya no hay un empleador que lo esté esperando, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pueden tener padres, pueden tener familia, el Departamento de Inmigración considera que no es motivo suficiente para regresar, ¿no? Entonces, el tiempo que pasa en Australia es un tiempo que toma en cuenta para estas decisiones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Los cursos a estudiar en Australia de repente no son relevantes al perfil de la persona. Si la persona, por ejemplo, es un contador, si es una persona con profesional en finanzas, etcétera, los cursos que a veces deciden tomar, en primer lugar,
ni tienen el nivel académico que ya estudió la persona, ni está en línea con lo que ya estudió. ¿Y por qué es importante lo que ya estudió? Porque probablemente en la primera visa de estudiante que ustedes hicieron, ustedes pusieron que querían aprender inglés para mejorar su perspectiva de buscar empleo en la ocupación que tienen o en la ocupación que están trabajando, que normalmente está en relación con lo que estudiaron. Entonces, si vienen aquí, por ejemplo, tienen un bachelor degree, un pregrado en finanzas y quieren estudiar para ser pintores, quieren estudiar para ser carpenters, como que no hay una correlación con lo que pusieron en su visa, en su carta de intención inicialmente cuando aplicaron una visa estudiante, ni tampoco tienen el nivel académico eh, necesario. Entonces, eh, de acuerdo a las cartas de rechazo, ellos dicen, si bien es cierto, es posible reinventarse, es posible cambiar de carrera, la persona tiene que justificarlo de una manera muy, muy minuciosa. Jorge, yo he visto en este punto específico que nos cuentas de hacer los cambios de carrera, que muchas personas están utilizando como el argumento de montar un negocio propio al momento de regresar al país de origen. Entonces, como por ejemplo, quien está estudiando cocina dice, bueno, yo me regreso y entonces monto un restaurante, o quien está estudiando carpintería me regreso y monto una empresa de construcción. Y creo que un punto muy importante a tener en cuenta con este tipo de argumentos es que la respuesta es evidencia de que el gobierno quiere ver de que en realidad exista ese proyecto puntual del que se esté hablando. Exacto, un plan, el plan bien estudiado, eh, eh, cuánto piensa invertir en el negocio, cuál va a ser el retorno del negocio, cómo va a funcionar ese negocio, al cuánto tiempo, va a ser un business plan o planear de alguna manera cuál va a ser el beneficio del curso y cómo va a influir ese curso en su negocio también, ¿no? O sea, como les digo, o sea, no es un pecado cambiar de ocupación, pero hay que sustentarlo de alguna manera cuál es la intención de ese cambio de ocupación y cómo lo va a beneficiar en el futuro, cuál va a ser el beneficio de ese curso, ¿no? Otra cosa muy importante que hay que justificar es por qué, por qué quiere estudiar ese curso acá y por qué no lo quiere estudiar de repente en su país. Entonces hay que buscar una diferencia de acuerdo a la estructura curricular de los cursos, por ejemplo, ¿no? Que en este curso yo aquí en Australia voy a estudiar estas materias que yo estoy interesado y que de repente no existen en las materias del curso que está en Colombia o está en Sudamérica. Entonces hay que tener hay que ser minuciosos, mejor dicho, cuando uno hace su aplicación a una visa de estudiante, ¿no? Jorge, algo a tener en cuenta que de pronto yo he visto es que muchas de las negaciones que los parceros me han compartido también pues por redes sociales y todo esto son aplicaciones que se hicieron con el formato anterior GTE, y a pesar de que el gobierno en algún momento dijo de que quien aplicó con las condiciones anteriores iba a ser evaluado con las condiciones anteriores, desde mi punto de vista lo que estoy viendo es que están como teniendo en cuenta los criterios es del GS, que es la nueva forma de aplicación de las visas de estudiante. No sé de pronto desde ese punto de vista si hay algo que se pueda hacer. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. O sea, las negaciones que yo estoy viendo fueron de aplicaciones de visa que se hicieron en diciembre o enero. Eh, Estamos hablando de hace cuatro meses, 5 meses más o menos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se hicieron esa aplicación no se usó el criterio nuevo que hay ahora. Y basado en eso están rechazando el criterio nuevo, porque mencionan el Ministerial Direction 108, ¿no? O la resolución ministerial 108. Entonces, ¿cuál es el criterio? Es básicamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Definitivamente, el Departamento de Inmigración ya no va a revisar esas visas negadas. Dice, ellos son muy claros en las cartas diciendo, nuestra función terminó acá, usted tiene opción de apelar, ¿no? Pero la apelación es con una entidad diferente, la apelación es con el Tribunal Administrativo, ¿no? De Apelaciones, el AAT, que es el Administrative Appeal Tribunal,
y ellos van a revisar su caso de acuerdo a como si fuese una nueva aplicación, una nueva evaluación de una aplicación. Por eso que es muy importante tener el sustento de repente para esa fecha. O sea, si es que algo se puede hacer, es que usted puede adjuntar nueva documentación al momento de la apelación. Entonces, ahí de repente usted puede, todas estas motivos o todos estos motivos de negación, de repente usted los puede sustentar a ese momento. Para eso es justamente una apelación, ¿no? Perfecto. Seguimos por acá con otros dos motivos de rechazo. Claro, entonces, como les decía, si la persona no justifica cuál es el aporte a su vida profesional, entonces definitivamente esa visa se va a negar, ¿no? Se puede cambiar de línea de curso, es mucho más fácil o es mucho más o menos riesgoso de repente cambiar el riesgo cuando uno estudia, por ejemplo, un graduate diploma, un master degree, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una persona que está estudiando finanzas y quiere estudiar de repente un graduate diploma en Information Technology, pues se puede justificar fácilmente que es necesario conocimientos de Information Technology para su profesión de finanzas, es decir, para casi todas las ocupaciones se necesita conocer Information Technology, ¿no? Teniendo en cuenta, Jorge, que la gran mayoría de personas que vienen de Latinoamérica, Australia, ya tienen pregrados, carreras profesionales y perfiles académicos bastante buenos, y por eso es que estamos viendo como que sí se están popularizando muchos más estos cursos a nivel profesional, porque antes, cuando se aplicaban a las visas de estudiante, la gran mayoría de personas aplicaba a diplomas, certificados, y en sí estos cursos estaban por debajo del nivel profesional. Entonces, antes como que Australia no veía como que nos estábamos devolviendo en la escala de educación, porque pues a muchas personas nos llegaron a aprobar visas. Por ejemplo, en el caso mío soy profesional en marketing y yo estudié un diploma en liderazgo y un advanced diploma en marketing en marketing, y pues eso está ya por debajo de la carrera profesional. Pero estamos viendo que en este momento, cuando la gente está haciendo cursos que están por debajo de lo que ya tienen en el país de origen, las negaciones también pues como que hacen énfasis en de que los estudios a realizar en Australia están por debajo ya del título que ellos tienen en el país. Claro, ese es un motivo de negación, pero como le digo, si se justifica minuciosamente cuál es el beneficio del curso cuando uno regrese a su país de origen, podría tener opción de que esa visa sea aprobada. Ejemplo, o sea, definitivamente hay un caso que comento últimamente, que es el de una señorita que es contadora en su país y que vino a estudiar un diploma en accounting. Si bien es cierto el curso está relacionado, probablemente ese diploma en accounting no le sume absolutamente nada más de lo que ella ya sabe, porque ella ya tiene un nivel académico universitario en contabilidad, y estudiar un diploma en accounting es como de estudiar una contabilidad a nivel técnico. Entonces, nadie se explica, yo tampoco, cómo es que ese curso puede ayudarle en el beneficio o beneficiarle en el futuro profesionalmente. Pero si la persona, por ejemplo, estudiase, no sé, estudia contabilidad, pero estudia finanzas, si estudia algo aplicado, data science, de repente para combinar la contabilidad con los análisis de los datos, o sea, se puede complementar y se puede argumentar que de repente lo quiere estudiar a ese nivel no sé, por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser de repente el económico, pero, o de repente que no quiere una alta profundización del estudio, simplemente quiere tener conocimiento de ese campo, pero obviamente tiene que ser complementario. Tiene que de repente no haberlo llevado como materias durante el pregrado, ¿no? Porque, como le digo, si es contabilidad, con un diploma en contabilidad, entonces prácticamente es un poco difícil de sustentar el motivo. Ok, ¿no? Perfecto. Yo creo que este es un gran ejemplo, Jorge, de que la importancia de que tenemos que escoger bien los cursos y tener pues como una buena asesoría de cara como esa proyección en el país. Exacto.
Bueno, ya hablamos del nivel académico de los cursos y obviamente el historial migratorio también está siendo tomado en cuenta, ¿no? Definitivamente personas que vienen de visa COVID 408 no necesariamente se están negando, ¿no? No necesariamente se están negando, pero es tomado en cuenta, ¿no? Es tomado en cuenta. Es más, o sea, la visa 485, por ejemplo, hay personas que normalmente, según el Departamento de Inmigración, el 30% de las personas que han tenido visa 485 han vuelto a aplicar a visa de estudiante una vez que se terminó la visa de graduado. Entonces, ya a partir del 1 de julio, no sé, esta noticia salió recién ayer, no se va a poder aplicar a una visa de estudiante si la persona está terminando una visa de graduado o ha venido con visa de turista, porque será otra práctica muy común, venir con una visa de turista y aplicar inmediatamente a una visa de estudiante aquí, para tener la visa de bridging visa para esperar aquí legalmente ese resultado. Ahora, el Departamento de Inmigración dice que la persona va a poder aplicar a una visa de estudiante, pero tiene que salir. Y si tiene que salir, no va a tener derecho a esperar con bridging visa. Tiene que esperar fuera la aprobación de esa visa. Y el gobierno dice también que va a ser aprobada siempre y cuando estemos convencidos de que esa persona es un estudiante genuino. Un tema que de pronto puede ser complementario es el tema del feedback por parte de las universidades y de los colegios. Nos han dicho que de pronto hay un poco de probabilidad de negación de visa cuando se viene de COVID visa, si la COVID visa que se solicitó en el momento indica de que se aplicó a la visa por tener dificultades financieras. Entonces, puntualmente, algunas universidades nos están diciendo, podemos recibir personas que vengan de COVID Visa para hacer programas en la universidad, siempre y cuando en su aplicación de COVID Visa no se haya solicitado esta por haber tenido problemas financieros en el país, sino más bien porque su empleador de pronto le solicitó a la persona que aplicara esta visa para poder como apoyar a la empresa en las dificultades de encontrar personal en Australia. Porque para nadie es un secreto que en el pasado también en Australia hubo un poco de dificultad para encontrar personas, para Claro, trabajar en claro. ciertas industrias. Claro. Mira, eso no lo sabía, o sea, definitivamente no tiene que ver mucho con la ley, porque son criterios que tiene la institución educativa para aceptar con unos con visa COVID y otras que con no sé cuál es el, el criterio para eso, pero bueno, es interesante saber que ellos están pensando así. Perfecto. Bueno, lo que les había comentado era este documento. Si ustedes pueden googlear este documento, ustedes pueden encontrar el PDF oficial del gobierno y leer fundamentalmente cuáles son los puntos en los cuales un case officer del Departamento de Home Affairs usa para evaluar su aplicación a visa estudiante, ¿no? Bueno, La verdad, yo empezamos creo que seguimos. con el proceso de apelación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno recibe una carta de rechazo? ¿Cuál es la situación migratoria de la persona? La persona, por ejemplo, asumimos que todas las personas que aplicaron tienen una bridging visa A, ¿no? Podrían tener otro tipo de bridging visa, pero normalmente tienen una bridging visa A. Entonces, en la misma carta de rechazo dice que la bridging visa A va a continuar por 35 días más. Los 35 días se cuentan, inclusive el día en que se recibe la carta. La fecha que aparece en la carta, ese día también se cuenta. Jorge, puntualmente con este punto entonces quiere decir de que si a alguien le niegan la visa, tiene 35 días para salir del país. Si es que no quiere apelar. Ok. ¿Sí? O sea, es legal por 35 días. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si decide apelar, tiene que hacerlo dentro de los primeros 21 días. ¿Correcto? O sea, no se vayan a Listo. confundir con el número de días, porque si la persona apela en el día 22, ya no hay nada que hacer. No es válida la apelación. Hay que apelar tan pronto se hace, mejor dicho, estar entre los 21 primeros días. ¿Ya? Contado también desde el primer día que aparece en la carta.
la fecha de la carta, que es básicamente la fecha en que el Departamento de Home Affairs entiende que usted recibió la negación, porque ahora todas las negaciones se mandan por email, o sea, llegan el mismo día, ¿no? Si usted apela dentro de los 21 días, inmediatamente tu bridging visa empieza a tener una duración indefinida. Ya no caduca los 35 días. Ya caduca cuando el tribunal emita el veredicto. Que ahorita está pasando, ¿no? Bueno, para terminar un poco con la diapositiva. Entonces, la bridging visa se extiende en tiempo. ¿Qué pasa si decide no apelar? Se puede estar 35 días aquí legalmente. Si es que por A o B motivos necesita una extensión de tiempo, hay que dejar pasar el día siguiente, la persona ya es ilegal y se puede aplicar una Bridging Visa E. La Bridging Visa E es una Bridging Visa para mantenerse legalmente en Australia que el gobierno le tiene que dar para que de repente termine, finiquites algo. Por ejemplo, de repente no encontró un pasaje de avión dentro de los 35 días. Se aplica la Bridging Visa E, pero hay que presentar la evidencia de que o al menos ya está en camino de obtener el pasaje, o el pasaje ya está listo, o al menos ya tiene una proforma del pasaje. El otro día conocí a una persona que tenía el pasaporte expirado, no podía viajar, entonces tenía que hacer el trámite del pasaporte antes de salir del país, por lo tanto tenía que aplicar una Bridging Visa E, ¿no? Jorge, se dice que esta Bridging Visa no es muy positiva y de que pues, puede ser como una marca en el historial migratorio. ¿Qué tan Correcto, cierto es esto? eso es cierto, eso es cierto. O sea, una persona que tiene Bridging Visa y después quiere aplicar desde su país tiene una prohibición de 3 años para volver a entrar a Australia. En la mayoría de visas, hay visas en las cuales no aplica esta prohibición de 3 años, como algunas visas de residencia permanente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una visa pareja no aplica esto. Si se puede evitar aplicar la Bridging Visa tipo E, es mejor. Es mejor, claro, lo ideal es que o apela o se va dentro de los 35 días, punto, Perfecto. ¿no? Pero si por A o B motivo se necesita un tiempo que está de repente, a veces eh, no está en las manos de la persona decidir estas cosas, ¿no? Porque por A o B motivos pasa algo, no sé, necesita más tiempo, más allá de los 35 días, pero no quiere apelar, entonces está esta posibilidad de la visa. Tiene, obviamente, cosas negativas, sí, obviamente tiene cosas negativas, ¿no? Listo, por acá tenemos entonces ya la diapositiva del proceso de apelación Es con el tribunal. básicamente lo que estaba comentando, ¿no? Hay que apelar dentro de los primeros 21 días, ¿no? Incluyendo el día que aparece en la fecha, la fecha, ¿no? O sea, de la carta, que es la fecha que el Departamento de Home Affairs asume que usted recibió la comunicación, ¿no? Si la persona hace la apelación dentro de los primeros 21 días, esa Bridging Visa se Se extiende indefinidamente hasta que el Departamento de Inmigración tome decisión, ¿correcto? Ojo que cuando uno apela, eh, es básicamente hay que pagar y hay que llenar un formulario y hay que adjuntar ciertos documentos. Pero no hay que presentar el sustento de por qué la persona es un estudiante genuino en ese momento. Dentro de los primeros 21 días, no. Mucha gente cree que hay un trámite bastante engorroso que hacer al principio, no. ¿Y qué pasa cuando la persona apela? Es básicamente cuando la persona apela, llena un formulario válidamente, porque hay que llenarlo bien, ¿no? Y después hay que hacer el pago. Y una vez que hace esas dos cosas y se adjuntan los documentos respectivos que hay que adjuntar, que uno de ellos es, por ejemplo, la carta de rechazo, ¿no? La carta de negación, la persona pasa a formar parte de la fila de las personas que están esperando la audiencia, ¿correcto? Que actualmente, como dice la diapositiva y lo que dice el Departamento de Home Affairs, está entre 302 y 687 días. Wow. Estamos hablando de entre 1 año y 1 año y medio, en la mayoría de casos. En este caso, cuando ya entonces se extiende la Bridging Visa
y estamos en el país esperando por la respuesta del tribunal, ¿se sigue con las condiciones de la Bridging Visa que se tiene en el momento o de pronto cambia en algo? No, se tienen las mismas, o sea, lo único que hace la aplicación a la apelación al tribunal es extender la validez de esa bridging visa. No le dan otra. Ok, porque hay muchas personas que Extiende. dicen aprovecho la Bridging Visa y la apelación para trabajar más. En este caso, técnicamente hablando, la persona tiene el mismo derecho laboral que tenía con su Bridging Visa. Correcto, correcto, correcto. Entonces, quiere decir Pero, que si se pero, viene, sí, dale, dime. no, Pero que la si se idea es viene, que se mantenga estudiando. ok. Entonces, si la persona venía de una COVID visa, por ejemplo, y digamos que le negaron su visa de estudiante, la Bridging Visa arrastraba las condiciones de la visa anterior, es decir, podía seguir trabajando tiempo completo, entonces la persona va a poder seguir trabajando tiempo completo mientras que está en proceso de apelación. Correcto. Siempre hay que ver las condiciones de la bridging visa, ¿no? Porque no todas las bridging visas son iguales. Entonces hay que ver qué condiciones tiene. Si le permite trabajar a tiempo completo, no hay problema, le permite trabajar a tiempo completo. Porque es la misma bridging visa. Perfecto. ¿Sí? Eh, entonces, ya cuando se llega al momento de la audiencia, que es, en inglés se llama hearing, eh, ya hay que presentar el sustento de la defensa, ¿no? O sea, mejor dicho, por qué la persona cree que ese curso le va a dar el beneficio, no sé por qué motivo se negó la visa, de repente si se negó porque de repente ellos creen que de ese curso no le va a dar ningún beneficio en el futuro, entonces hay que sustentar de que sí, ¿no? Obviamente hay que mantenerse estudiando, porque eso es lo primero que hay que presentar, que la persona se mantiene estudiando, que tiene COE vigente, ¿no? Porque para que una apelación de visa de estudiante se progrese, tiene que tener un COE vigente. O sea, si la persona decide, por ejemplo, no estudiar, lo primero que le van a hacer es le van a cancelar el COE, ¿correcto? Y si le cancelan el COE, obviamente, cuando llegue el momento de la audiencia, la probabilidad de que se apruebe esa visa es cero. Claro. En Es este cero. caso, ¿la persona tiene que seguir estudiando el mismo curso por el cual aplicó la visa o tiene la posibilidad de cambiarse a un curso diferente? Bueno, como te digo, o sea, el tribunal va a evaluar todo desde cero. Podría haber una posibilidad de cambio de curso. Obviamente hay que sustentar el por qué el cambio del curso, etcétera, 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 ¿no? Y cuál es el beneficio, o sea, igual como se sustentó con el Departamento de Home Affairs, ¿no? Eh, ahora, hay gente, como tú dices, que de repente no estudia, ¿no? Eh, lo más sensato es que cuando llegue el momento de la verdad con el tribunal, se retire esa aplicación de apelación. Y una vez que se retire esa aplicación de apelación, otra vez empiezan a correr 25 días para que se vaya, Ok, ¿no? Es fundamentalmente eso cómo funciona. Ahora, perfecto. los Por acá. costos del tribunal, ¿no? Los costos del tribunal eh, ahorita está cobrando $3,374, ¿no? Eso es lo que hay que pagar eh, al momento de hacer la apelación, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona lo pongan en la fila, en la cola, para que eh, ya apeló, ya su visa se extiende, ya no tiene que salir del país, puede seguir estudiando y después en un año más o menos, de acuerdo a los tiempos que aparece en la página web. Estos tiempos son variables, o sea, si el Departamento de Inmigración decide, perdón, el tribunal decide poner más gente a ver casos de visa de estudiante para que salga más rápido, ese tiempo se puede acortar. O sea, nosotros no podemos garantizar de que usted va a estar un año tranquilo sin irse de Australia. Definitivamente esto puede cambiar, ¿no? Si la persona gana en el tribunal, puede solicitar un refund del 50%, una devolución del dinero del 50%. Ok. Ahorita cuando hablabas de que, bueno, inicialmente se tiene un formulario que hay que saberlo diligenciar,
y se hace la apelación junto al pago y luego se prepara la información para la defensa. En este caso, entonces, ¿en qué momento se hace la preparación del caso? ¿Esto es para el hearing o después Sí, de para haber el enviado el hearing, o sea, formulario? Sí, normalmente el tribunal empieza a mandar emails al aplicante o al representante o al agente de migración diciendo, por favor, envíe ya estos documentos, ¿no? Entonces, normalmente a uno le avisan con un tiempo de... Hay que presentar, según la ley, todos los sustentos 15 días antes del hearing. ok, ¿Correcto? Antes de 15 días de la audiencia. Ahora, hasta antes de la pandemia, todos los hearings, todas las audiencias eran en persona. Pero ahora es posible hacer este proceso personalmente. Perdón, por videollamada. ok. Esto era justamente lo que yo les comentaba, son los tiempos de procesamiento cuando uno apela de acuerdo al tipo de visa. Eso está sacado de la página web del mismo tribunal, ¿no? Entonces, si la persona tiene un student refusal o una rechazo de visa, está entre 302 y 687 días. 302 es básicamente el 50% de los casos es en 302 días, pero el 95% de los casos ya es 687. O sea, cuando llega el 687 días, ya quiere decir que ya el, el 95% de los casos han sido atendidos. Ok, perfecto. ¿Correcto? De pronto tenemos como estrategias para el tema del hearing. Me imagino que es de nuevo buscar como toda la argumentación de por qué la visa, arraigo al país de origen. Sería como devolvernos a los puntos de la visa de estudiante o hay algo en particular que se deba de agregar en ese sentido. Eh, Obviamente hay que leer bien cada caso, cada negación y cuáles son los argumentos de negación del Departamento de Home Affairs y tratar de refutar cada uno de esos argumentos con argumentos, ¿no? Eh, no sé, o sea, algunos empiezan con, debido a la situación en su país, no sé, pero ¿qué situación? O sea, de repente ponen ahí, mi país ha crecido en el Producto En el Bruto PIB. Interno Ujú. de tal fecha a tal fecha, está creciendo, o sea, no, o sea, ¿a qué se refiere con debido a la situación de su país, de mi país? Es que ¿No? se da algo, Jorge, y es que muchas veces las negaciones parecen como un copiar y pegar. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, usan un copy and paste, porque es básicamente, todo el mundo y básicamente la argumentación es un párrafo, dice, eh, porque usted tiene un curso o tiene un pregrado de esto y usted quiere estudiar esto, no estoy satisfecho, así esa es la palabra que usan, I'm not satisfied, de que este curso le va a servir en el futuro, por lo tanto rechazo su visa. Ese es el argumento del Departamento de Home Affairs, pero hay que argumentar cómo es que sí, de repente, ese curso sí puede ser de beneficio, ¿no? Definitiva, como que el tema de los casos puntuales, pues amerita bastante como el que sea un poco más personalizado también como por privacidad pues, de la información de Claro. quienes están pues como poniendo los casos en evidencia. Entonces, acá están pues como los datos de contacto en pantalla de Jorge y también pues del equipo de NetExperience en caso de que alguien necesite el tema de estudios. Aparte de esto, lo que preguntábamos ahorita al principio de la posibilidad de cambiarse de curso, que en definitiva como que el curso seleccionado de pronto no fue el curso más adecuado por algún error, pues está la posibilidad de hacer un cambio, de pronto a un curso de mayor envergadura que te lleve a una mejor proyección profesional. Bueno, como le digo, o sea, la visa de estudiante, por ejemplo, permite el cambio de curso, ¿no? O sea, si uno aplica una visa de estudiante y de repente, empezando de 3, 6 meses, la persona quiere cambiarse de curso, se puede hacer y después, obviamente, si necesita una extensión de visa de estudiante, hay que aplicar a otra para terminar el curso y se argumenta, ¿no? Igual es en el tribunal, ¿no? O sea, de repente
le negaron con un curso, empezó a estudiar el curso y de repente se dio cuenta que no le servía, que no le gustaba y cambió a otro y con ese otro hay que argumentar, pues, ¿no? A sustentar cuál es el beneficio de ese curso. Para una visa de estudiante, supuestamente uno de los criterios es evidencia de fondos, ¿no? Entonces, si una persona pues está en dificultad económica, no es bien visto tampoco, ¿no? Para hacer una apelación y para una aplicación de visa, porque obviamente el factor económico es fundamental para un estudiante, ¿no? Internacional. Tenga en cuenta que cuando uno apela a este tribunal, se puede apelar, o sea, no solamente es para migración o ciudadanía, también es impuestos, es decir, si a una persona le están cobrando más de impuestos y quiere apelar, este es el tribunal. Si la persona, Centerlink, que es para residentes permanentes de Australia, le dice, ¿sabes qué? Tiene que devolver esta plata porque tú has ganado más durante este año y esto no lo declaraste. La persona puede apelar y este es la institución para apelar. Entonces estamos hablando que esto de reducción de los fees está bastante enfocado a las personas de residentes permanentes que no pueden pagar, ¿no? Pero lo puede intentar, ¿no? Lo puede intentar. Pero de todas maneras, como le digo, tiene sus riesgos. Perfecto. Bueno, Jorge, muchas gracias por el espacio, por responder como todas las inquietudes y por compartirnos toda esta información de cómo es el proceso de apelación y la estrategia para tener una mejor argumentación al momento de aplicar la visa de estudiante. Saludamos por acá también a las personas que nos están viendo por YouTube y nos vemos entonces en la próxima. Perfecto. Que les vaya bien a todos. Gracias, Camilo. Chao. Chao, chao.